activo, ¿no es cierto?, la empresa complementaria, ¿no es cierto?, que es la microsonda electrónica, que en realidad es necesario que les comente esto porque tiene un potencial gigantesco, o sea, la posibilidad de, por ejemplo, determinar en las molibdenitas la cantidad de renio que tienen. Estos son los equipos que se utilizan, ¿no es cierto? Son pinchazos individuales que van directo a un punto específico. Es diferente del QuentScan, ¿no es cierto? Porque el QuentScan, una es que discrimina los rayos X que se generan según la energía, este los discrimina según la longitud de onda, entonces es más lento. Le voy a tratar de resumir esto de cómo funciona, ¿no es cierto?, a lo largo de esta presentación, pero si uno quisiera tener todo el espectro de los elementos que están presentes en un micrón, en un punto específico, en un grano mineral, con esta máquina tendría que hacerlo con un cristal para obtener un grupo de minerales, con otro cristal para obtener otro grupo, y al final juntar 3 o 4 cristales para obtener un espectro completo que QuentScan lo obtiene en milisegundos. Pero uno es de longitud de onda con mayor resolución, y otro de que discrimina según la energía, que es de menor resolución, pero el QuentScan no necesita más, ¿no es cierto? Es necesario hacerlo automáticamente muy rápido. Si llegara alguna vez a automatizar para intentar hacer lo mismo con este equipo, se demoraría muchísimo, porque para hacer un análisis completo de determinar todos los elementos que están presentes en un punto específico requiere de unos 3 minutos, cosa que con QuentScan lo hace en milisegundos. Esta es la última generación de microsondas. Esto es lo más fabuloso, lo más caro también que hay, ¿no es cierto? Si investigamos cuántas microsondas hay en Sudamérica, hermano, les comento que hay una, que es un poquito más vieja, que tiene como 20 años, en la Universidad de Concepción, en el sur de Chile, y creo que hay 2 más en Brasil, y no hay más, ¿no? Todas las demás están en Europa, en Japón, en China, ciertos países desarrollados, que sobre todo ligados a las universidades que pueden pagar equipos que valen $2 millones. Y para la condición específica de hacer análisis de alta precisión en regiones muy pequeñas, microanálisis. Este es el equipo que tiene la Universidad de Concepción, otra marca, un guión, el japonés tiene ciertas más complicaciones, digamos, pero está automatizado actualmente. No puedo evitar comentarles que este caballero, hace un montón de años atrás, casi 100 años, después que descubrió la técnica. Este caballero, Raymond Castañez, trabajó hasta hace unos años atrás todavía en la fábrica Cameca, que fue la que primero fue el que desarrolló. ¿Y a quién mató este? Este no mató a nadie, este encontró, descubrió la técnica. Era soltero. Era soltero, no tuvo que matar a nadie. No matar a nadie. Bueno, entonces el análisis de microsonda electrónica es una técnica moderna, ¿cierto?, de gran precisión y sensibilidad, pero fundamentalmente para el desarrollo de los estudios cuantitativos y cualitativos de micromateriales o de regiones muy pequeñas. En mineralogía se usa inclusive una muestra de roca, dice que previamente se ha confeccionado, se puede hacer un corte transparente, pulido, pero no lleva el cubre, ¿no es cierto?, porque es necesario atacar bombardeando electrones sobre la muestra. Directo a la muestra no se puede hacer a través del vidrio, entonces no lleva el cubre. Bueno, y para eso obviamente uno hace un corte transparente, lo metaliza, ¿no es cierto?, lo pone en la microsonda y puede obtener inmediatamente información. Entonces, el principio de una microsonda electrónica es bombardear electrones sobre la muestra. Este bombardeo de electrones está focalizado en una región pequeñita, ¿no es cierto?, en un haz de electrones, ¿no es cierto?, que bombardea un punto específico de la muestra. Al bombardear electrones sobre la muestra se generan una serie de reacciones, ¿no es cierto? Si vemos ahí las flechas grandes como un bombardeo de electrones sobre la muestra, y todas las flechas que saltan o rebotan o difractan, ¿no es cierto?, dependiendo del caso, sobre este material se generan electrones OY, electrones secundarios, rayos X, electrones retrodispersados e incluso catodoluminiscencia. Si uno pusiera un detector de catodoluminiscencia, sería el mismo efecto, podríamos tener una imagen catodoluminiscente. Y si la muestra fuese lo suficientemente delgada, podríamos tener electrones transmitidos en este caso. Todas esas reacciones se producen, ¿no es cierto?, al bombardear electrones sobre una muestra. Entonces, en un esquema así bastante simplificado, si tenemos un electrón E en verde golpeando la muestra, se produce un rebote, ¿no es cierto?, o una difracción, por así decirlo, de esa energía o de esos electrones. El electrón 1
Sin embargo, la interacción de estos electrones sobre la muestra también permite liberar electrones de la muestra, que son los electrones secundarios. ¿Ya? Y esa reacción que está produciendo al liberar electrones secundarios también se produce energía, y esa energía en forma de rayos X. Y esa energía en forma de rayos X se produce de la siguiente forma, ¿no es cierto? Se bombardean electrones. Este es un sistema atómico simplificado, ¿no es cierto?, donde tiene orbitales perfectamente circulares, ¿no es cierto?, y alrededor del núcleo. Entonces, si vemos los electrones que se bombardean, electrón 1, ¿no es cierto?, golpea al electrón 2, el electrón 2 es liberado, y el electrón 3, que está en una capa de energía, de mayor energía, necesita equilibrar este sistema y se mueve ese electrón a un orbital de menor energía. Hay una diferencia de energía entre el orbital anterior y el nuevo que está ocupando, y esa energía se libera en forma de rayos X. Ese es el proceso físico súper simplificado. Un microscopio electrónico de barrido funciona de la siguiente forma, ¿no es cierto? Bombardeamos electrones sobre una muestra. Se utilizan estos lentes electromagnéticos con tal de hacer el haz lo más fino posible. Este haz tiene alrededor de 1/4 de micrón de diámetro, ¿no es cierto? Está golpeando la muestra y tiene un sistema de bobinas que permiten el barrido, es decir, enfocar ese haz en forma de un barrido, de una región específica. Y esa interacción de electrones sobre la muestra genera, como les decía antes, rayos X, electrones retrodispersados y electrones secundarios. En este caso, este microscopio utiliza esas tres energías principalmente, además de catoluminiscencia y otras cosas que si uno quisiera poner esos detectores también podrían servir, pero ocupa principalmente tres. Los rayos X para obtener información química puntual de la muestra, los electrones retrodispersados, ¿cierto?, que generan una imagen muy superficial de la muestra, por lo tanto nos dan un valor o una información textural de la superficie de la muestra, y los electrones secundarios que nos entregan una imagen un poco más química de la zona. De eso voy a hablar ahora a continuación, pero antes de eso, un esquema, ¿no es cierto?, para que se den cuenta de lo complejo que puede ser una microsonda. Hay que un montón de partes, ¿no es cierto?, para llegar a hacer bombardear electrones sobre una muestra y poder hacer una determinación química en un punto específico, bastante complejo. Entonces, los electrones secundarios que se generan son aquellos que son liberados de la muestra. Generalmente son bastante débiles, tienen menos de 50 electronvolts, y solo escapan, ¿no es cierto?, de la superficie de la muestra, y tenemos que tener un detector súper cerca de la muestra para poder captarlo. Entonces, como provienen de la superficie de la muestra, nos van a entregar una imagen o una información de la topografía del material que se está bombardeando. Esta es una imagen de electrones secundarios, por ejemplo. O sea, tenemos una región, ¿no es cierto?, textura, podemos ver solamente información visual más bien. Entonces podemos acercarnos, me parece que a este punto. Ahí en ese punto tenemos 100 veces de aumento de la realidad, en este punto tenemos 500 veces, y ahí casi 2000. Este es el aporte que tienen los electrones secundarios, solamente imágenes. No sirve para, no sé, pues a lo mejor mirar típico de estos bichitos que han visto los ojos de las moscas, probablemente son con este tipo de detectores. Minerales, por supuesto. Los electrones retrodispersados, que son los que en realidad rebotan del bombardeo, generan una información un poquito más importante para nosotros. Son aquellos electrones que tienen una energía mayor a 50 electronvolts, por eso es fácil discriminarlo entre los electrones secundarios y los retrodispersados, y nos entregan una información un poquito más profunda, es decir, información química de un área o de una región. Entonces, muy usual tener imágenes como esta, tonos de grises. Acuérdense que son imágenes electrónicas, las imágenes electrónicas no se pueden colorear, digamos, no genera colores. Son 252 tonos de grises que son indicadores del número atómico del material que se está analizando. En el caso del cuarzo, por ejemplo, tiene un número atómico promedio, un Z promedio entre el silicio y el oxígeno de 10.8, en el caso de la plagioclasa un poquito mayor, y en el feldespato, y gracias a eso podemos diferenciarlo los tonos de gris. Vamos a tener un tono de gris más claro en el cuarzo, intermedio para la plagioclasa y más oscuro para el feldespato.
Ahora, si tuviéramos un número atómico mayor como los sulfuros de cobre, sin duda estos se verían muy brillantes, a diferencia de los grises de más baja resolución. Entonces, tenemos imágenes como esta, ¿cierto? Podemos ver a lo mejor plagioclasas o minerales sonados, porque tienen distinta composición química, vamos a ver distintos valores. Y también este es un monomineral, no me acuerdo si este es un zircón, ¿no es cierto? Que está sonado, que es súper antiguo, por eso tiene una relación con el. Entonces, con imágenes retro dispersadas podemos tener una resolución como esta, digamos. Esta diferencia entre líneas es una pequeña valor de diferencia química entre uno y otro. Otras imágenes de electrones dispersados. Y finalmente tenemos los rayos X característicos, que es otra de las relaciones que ocurren, ¿no es cierto?, al bombardear electrones sobre la muestra. Utilizamos estos rayos obviamente para obtener una información de la composición química en ese punto específico. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos rayos? ¿No? Estos rayos X que se generan, podemos discriminarlos utilizando detectores específicos. Podemos utilizar un detector de dispersión de longitud de onda que se llama WDS, y les pediría que mantuvieran en su cabeza esta sigla, o dispersión de energía, que era muy parecido a lo que les mostré antes con los equipos de fluorescencia. El mismo caso acá. Entonces los Quencher en general tienen detectores de dispersión de energía donde uno tiene un espectro sumamente rápido de milisegundos de todos los elementos que están presentes en ese punto específico. Y en el caso de dispersión de longitud de onda, tenemos que ir etapa por etapa para cumplir el mismo espectro. ¿Cómo se identifican un detector de electrones dispersados, un detector de longitud de onda o un EDS? Generalmente los EDS tienen un termo, ¿no es cierto?, porque es necesario enfriarlos con nitrógeno líquido. Tienen esa forma, ¿no es cierto? En cambio, los detectores de longitud de onda están como una especie de brazo, son más bien mecánicos y utilizan cristales para difractar la energía. En el caso del EDS es una región que está, una ventana, ¿no es cierto?, que está recibiendo la información de los rayos X generados y se enfría por medio de nitrógeno líquido. Actualmente se enfrían electrónicamente también. Pero esta es la forma general que tiene un EDS. Todo el material grande o grueso sirve para poder enfriar el sistema, y aquí donde está el detector en ese punto, que debe tener un par de centímetros. En cambio, el de longitud de onda generalmente es un brazo que tiene movimiento. Esto es el cristal difractador que recibe la energía, ¿no es cierto? Y los detectores que están ahí, que también se están moviendo en un ángulo, siguiendo la ley de Bragg también, que les comenté anteriormente, y que es necesario para poder obtener un espectro según el ángulo que tiene de reflejo. El equipo WDS requiere de varios cristales analizadores, porque estos cristales van a definen en cierta forma, dentro del número atómico, que es el número que está de arriba, cuál es el espectro que está leyendo. Entonces, si uno quiere obtener un espectro completo, como les decía, es necesario utilizar varios cristales hasta obtener el espectro completo de las posibilidades de elementos que están presentes en el punto. Si uno quiere utilizar, por ejemplo, no sé, el uranio en el punto un lampano, necesitaría obviamente utilizar un cristal PET, ¿no es cierto?, que está justo en este punto, para que lo pueda determinar si es que estuviera presente en el lampano. No, y los otros no le van a servir. La diferencia de un espectro EDS de un WDS se puede ver ahí más o menos, para que en forma un poquito burda y clara, digamos, en amarillo es el EDS, lo que uno podría obtener en información en Quencher, como les decía, y en gris el WDS, y pueden ver lo fino, ¿no es cierto?, y lo mucho más preciso que es un WDS con respecto a un EDS. Los límites de detección más o menos están ahí, son alrededor de 100 ppm por punto específico. En cambio, en un WDS yo diría que es más chico que 100 ppm, debe ser del orden de 10 ppm. Por eso que utilizamos el WDS para determinar en una molibdenita cuánto renio tiene, por ejemplo. Se puede hacer con una microsonda electrónica, no se puede hacer con un Quencher. Ahí en esa tablita ven ustedes un poco la diferencia entre un WDS y un EDS también específicamente, así como destaco
la alta eficiencia que tiene el EDS, ¿no es cierto?, en la colección de datos, que es extremadamente rápido, como les decía, son milisegundos para obtener un espectro completo de todos los elementos que están presentes en ese punto específico, a diferencia de un WS que tiene un proceso mecánico, tiene que ir cambiando los cristales y eso hace que demore a lo menos 2 minutos para obtener el mismo espectro que un EDS. Ahora, utilizando los rayos X como herramienta, como detector, es posible utilizarlos de 3 formas. En el caso de la microsonda, uno puede obtener un espectro específico de la microsonda y el Quenscan también lo puede hacer. Uno puede obtener un espectro específico de los elementos que están presentes en un punto, ¿no es cierto?, muy pequeñito de la muestra, alrededor de 1 micrón. Pero también podría ser perfiles, ¿no es cierto? Este es una aleación, ¿no es cierto?, de oro, plata, cobre y zinc, ¿no es cierto?, que es posible hacer perfectamente un espectro de cómo está ocurriendo el oro, un perfil de la ocurrencia de los elementos en un determinado espacio. En ese caso, imagínense, debe tener alrededor de 15 micrones de largo, ¿no es cierto?, es posible determinar esta variación. Es una aplicación bastante específica, pero sin duda que puede servir, por ejemplo, como está, si es que están las calcopiritas sonadas o si es que tiene algún borde de reacción que sea difícil mirarlo, uno podría hacer una determinación como esta y ver cómo varía, no sé, la composición de cobre alrededor, en el borde, los primeros 10 micrones de unos cristales de calcopirita, por ejemplo. Esto es un caso específico, así como queda marcada los análisis puntuales, ¿no es cierto? Generalmente hay algunas partículas o algunos minerales que reaccionan, pero para efectos prácticos esto es prácticamente pequeño, digamos, un análisis químico en ese punto específico. Se pueden hacer también mapas de rayos X, es decir, ver cómo están distribuidos ciertos elementos. En este caso son granates que están metamorfizados, ¿no es cierto?, y tienen una estructura de casi como una, ¿cómo se llama esta? Como una galaxia, ¿no es cierto? Entonces la distribución ahí arriba del calcio, en rojo los que están mayor contenido de calcio y en azul o negro los que no tienen nada de calcio. Bueno, estos mapas son súper útiles también para hacer algunas determinaciones características del elemento y cómo están distribuyéndose los elementos en algunos minerales. En el caso de la apatita, está incluido el fósforo, el calcio. Bueno, la fortaleza de esta metodología o esta técnica es que, bueno, tiene la capacidad de cuantificar con alta precisión, como les decía, que es lo más destacable que tiene la microsonda. Es un equipo súper caro y que probablemente por esa razón no tiene mucha aplicación porque hay que ir punto a punto prácticamente. Se puede automatizar, pero no como un Quenscan. Se podría dejar a lo mejor trabajando toda la noche y haciendo análisis punto a punto, o haciendo perfiles o incluso mapas de distribución de elementos, pero sin embargo el área que va a cubrir es muy pequeño, digamos. Dígame, señor. No, complementar que si bien entonces este equipo no es como para hacer estudios masivos ni nada de eso, sí nos puede servir para hacer estudios puntuales y esos estudios puntuales llevarlos a la librería de minerales del Quenscan. Claro. Y entonces te queda como estos puntos como por decirlo así, si uno lo llevara a la línea de análisis químico como materiales de referencia, de control al Quenscan. Claro, porque voy a hablar después a continuación de cómo trabaja Quenscan, y efectivamente uno en Quenscan necesita una base de datos. Esa base de datos, mientras más precisa tenga la composición química del elemento, mejor va a ser la conciliación y el control de calidad que tiene Quenscan. Entonces, con esto podemos definir perfectamente qué composición química tiene el tipo de clorita, por ejemplo, que va a tener, si una clorita, una clorita o si un rinocloro o qué sé yo. Entonces uno puede ir específicamente a ese y determinar la composición química y agregar la base de datos de Quenscan, y así va a mejorar sin duda su control de calidad y su resultado de Quenscan. Bueno, hablo un poco ahí de lo que es capaz de detectar de esta técnica. Bueno, el oro hasta el uranio, pues sin ningún problema, pero lo puede cuantificar desde el sodio en adelante. En general estas técnicas pueden determinar desde el sodio en adelante con bastante precisión, Quenscan y microsonda. Entonces, claro, a diferencia de eso, como les decía, no puede detectar, definitivamente no puede detectar
Casi. Primero cuantificar esos tipos de elementos livianos. Tampoco puede medir especie iónica, ¿no es cierto? O grupo OH o isótopo, etc. Tampoco puede medir estado de oxidación. Puede analizar cualquier muestra, ¿no es cierto?, que sea capaz de ser sometida al vacío. Y en cierta forma, como una referencia, ahí tenemos la impresión de electrónica, utiliza electrones como excitación, ¿no es cierto?, y puede determinar textura, morfología, composición. En el caso del Queensland, en comparación también son electrones la fuente de excitación, ¿no es cierto?, pero con detectores EDS asociados, y claro, puede hacer una determinación del grado de liberación, composición mineralógica de buena precisión, ¿cierto?, y bastante más rápido que el caso puntual de la microsonda de ultrasonido. Entonces, no sé si hacemos una pausa. Ok, entonces hagamos una pausa ahora.